disolver, disolver temporalmente el Congreso de la República. También las playas es copia. ¿Copia dice? Es terrible, ¿ah? Qué hombre visionario ese cojudo. Sí me declaro inocente, totalmente inocente. Hola, soy Pedro Salinas y esto es Rajes del Oficio. Hoy estamos cambiando de setting, porque estoy en Lima, en el cuarto de mi hijo Antonio, productor de este programa, y vamos a conversar hoy con José Andrés Murillo, uno de los principales denunciantes del célebre pederasta chileno Fernando Karadima y uno de los principales motores de que se hayan producido muchos cambios en la iglesia a partir de la reunión que tuvieron José Murillo, Juan Carlos Cruz y Jimmy Hamilton con el Papa en la residencia del pontífice argentino en Santa Marta. José, bienvenido, un honor tenerte acá. Muchas gracias, Pedro, y un honor para mí esta invitación, así que aquí para lo que necesite. Conversábamos antes de la entrevista que te has mudado fuera de Santiago, ¿no? Sí. Estás viviendo en el campo. ¿Es una decisión que tomaste en pandemia? Es una decisión que tomamos con mi mujer, sí, en pandemia. Sí, por varios motivos. Yo creo que la pandemia nos hizo cuestionarnos muchas cosas, ¿no? Y decidimos mudarnos y venirnos a más de 1000 kilómetros al sur de Santiago. Wow. En el sector de los lagos, y estamos viviendo acá con nuestros hijos pequeños que ya están yendo al colegio. Uno entró hace poquitito, así que nada, creo que ellos son los más felices, y nosotros al verlos a ellos felices también nos alegra, ¿no? ¿Y vas a Santiago con regularidad, no? Voy a Santiago 1 o 2 veces al mes, ¿no? Me Ya. tomo un avión, que no es tan difícil, y ahí voy ahí a la Fundación para la Confianza, a la universidad, etc. Sí, porque eso quería añadir también. José Murillo dirige la Fundación para la Confianza, que es una organización muy importante por el tipo de trabajo que desarrolla en Chile, que son trabajos de... Sí. Yo ya no... Dale. ¿Ya no estás claro, en la fundación? o sea, estoy en la fundación Ya. desde el directorio y tengo un rol bastante presente, pero ya no soy el director ejecutivo. Hoy día el director ejecutiva, la directora es una mujer. Por fin ya salimos, ¿no? Los hombres, los espacios, que ha sido realmente maravilloso. A Valentina Correa. Valentina Correa, ella hace casi un año ya que dirige de forma firme la fundación, y lo está haciendo maravillosamente bien. ¿Y extrañas, no? Hay cosas que extraño, sí, como decimos en Chile, la chuchoca, ¿no? Es decir, las cosas que van pasando, el trabajo en equipo, ¿no? Esta es mi oficina, yo arriendo un pequeño espacio fuera de casa para poder estar tranquilo, trabajar, concentrarme, y trabajo prácticamente solo, ¿no? Tengo reuniones, tengo entrevistas y todo de esta forma, pero la verdad es que prácticamente solo salgo a caminar por aquí, por el bosque, o voy a la orilla del lago, cosa que me fascina, pero... Y cuando voy cuando voy a Santiago, ahí estoy en medio de la chuchoca y las cosas que van pasando, las decisiones, el centro. Nosotros estamos en el centro de Santiago, en un lugar muy bonito. Ya no estamos en esa casa que tú conociste. Y era en Providencia. Queda en Providencia, ahora está ahí prácticamente en el centro, en la Plaza Italia o Plaza Dignidad, como también la conocen. Ahí, casi ahí mismo queda la Fundación por la Confianza. Ya, la próxima vez que vaya a Santiago tengo que conocer el local. Bueno, vamos arrancando con algunos temas. El primero es un comunicado del Opus Dei sobre un caso que ha ocurrido en Chile de un abuso de conciencia con connotaciones sexuales
por parte de un cura, Carlos Rodríguez Picado, de la prelatura del Opus Dei, contra Luis Arévalo. Es una carta de 2 páginas, o página y media, y entre las sanciones que anuncia el Opus Dei contra este cura, es una amonestación, una prohibición de ejercer el sacramento de la confesión durante 3 años. 3 años. No sé por qué no son 4 o 5 y medio, ¿no? Son 3 años. Someterse a dirección espiritual con un sacerdote mayor, con un cura viejo, en síntesis. Y un tratamiento psicológico también por 3 años. No puede ejercer labores con jóvenes. No va a recibir encargos pastorales en colegios ni fuera de Santiago. Y luego informa que la demanda de indemnización ha sido resuelta a través de un acuerdo entre las partes. La verdad que se trata de un texto más o menos como institucional, frío, casi abogadil, y termina diciendo algo así como: junto con lamentar el profundo dolor de la víctima, lamenta el no haber sabido darle todo el reconocimiento a la víctima, el acompañamiento y apoyo que buscaba en el Opus Dei, y la prelatura espera que este tipo de situaciones no se repitan. Mira, yo le he leído, me parece un documento, como te digo, frío, medio leguleyo. Las sanciones, la verdad que me parecen una burla. Irrisorio. ¿No? Absolutamente. Y no veo en ningún sitio la palabra perdón. ¿Cuáles son tus impresiones sobre este caso que has seguido de cerca? Porque la Fundación de la Confianza, para variar, ha jugado un rol importante en el trámite de esta denuncia. Sí, mira, la verdad es que es irrisorio, ¿no? Esas sanciones, no sé si lo ponen como para burlarse o porque en verdad ellos están metidos en un contexto tal que dicen, para que vean que nosotros estamos haciendo algo, que lo sentimos, lo hemos dado una amonestación. ¿Qué significa eso, no? No vuelvas a hacerlo. Claro. Eso, lo fueron a ver a su pieza, le golpearon la puerta y dijeron, eso no se hace. ¿Qué significa esa amonestación, ¿no? Una tarjeta amarilla, no sabemos. Pero está. Y la prohibición por esos 3 años y un día podría ser, ¿no? Para que sonara más penal, ¿no? Sí. No sé, pero a los 3 años se le van a quitar las ganas de abusar, o se dar cuenta, no sé, me parece, como dices tú, una burla, ¿no? También creo que el reconocimiento institucional, el perdón institucional, pedir perdón institucional para poder, como motivo de en verdad un cambio, no solamente que esto no se vuelva a repetir, ¿no? Sino que queremos cambiar, ¿no? Queremos cambiar el estilo de trabajo, de relacionarnos, de dinámicas relacionales con las personas, porque esto ocurre no solamente porque se coló un abusador en las filas del Opus Dei, sino que, o de otros, ¿no? O de otros, de los sodalicios, o de los legionarios, o de los jesuitas, o de la iglesia en general, o de las instituciones, sino porque hay una cultura en la institución que lo ha permitido, ¿no? Que lo ha permitido entrar, lo ha permitido abusar, y lo ha permitido continuar impunemente durante mucho tiempo, hasta que hubo una demanda civil, que curiosamente es lo que pareciera que es lo que realmente los atemoriza, ¿no? Más que otra cosa, la demanda civil por perjuicio, es decir, donde hay una indemnización económica a las personas que fueron dañadas, que fueron vulneradas en su integridad, en su dignidad, en sus derechos. Parece que ahí comienzan a darse cuenta de la gravedad de los hechos. Eso, también, perdón que te interrumpa, y cuando el caso se mediatiza, ¿no?
Cuando Sí. el caso irrumpe en los medios de comunicación, entonces la imagen de la institución trastabilla, se expone. Sí, tal cual. Y se asoma una de las cosas que le tienen terror, ¿no? Que es el escándalo, ¿no? El escándalo, la exposición, pareciera que son un poco como los vampiros, ¿no? Exactamente. Odian la luz del día, odian la transparencia, la luz, ser expuestos, ¿no? Claro, tienen fotofobia, ¿no? Como las Tienen ratas. Sí, sí, tal cual. Pero al mismo tiempo, hubo una persona que me escribió por otro caso, ¿no? De otra congregación, que llevan mucho tiempo pidiendo justicia, y me dice, ojalá nosotros tuviéramos un trato como el que le han dado a esta víctima con este comunicado, ¿no? Cosa que me hizo pensar también, ¿no? Mm, Para nosotros es una burla, pero hay personas y hay víctimas que sienten que esto es muchísimo, ¿no? claro, porque los ningunean. Porque los han ninguneado durante mucho tiempo, y sin embargo, aquí sí hay se habla de víctimas, lo que no es tan común, ¿eh? Generalmente se hablan personas afectadas, Mm, para todos los afectados, y como donde ponen en el mismo saco al agresor y a la víctima y a la comunidad, como si fueran todos afectados por esta situación, como si el abuso sexual, ¿no? Porque no es como algunos, ¿cómo le llaman? Le llaman en el comunicado una cosa muy extraña, ¿no? Le dicen, algunas... hechos de abuso de conciencia y poder con connotación sexual. Con cierta, ¿qué significa connotación sexual? ¿No? O sea, es un abuso sexual. ¿Por qué, por qué el eufemismo, ¿no? De llamarle algunas relaciones abusivas de connotación sexual? Es difícil, pareciera, de llamarle realmente abuso. Que a veces parece como que tratan de distinguir, ojo, no ha habido penetración, ¿no? Han Ajá. sido tocamientos, besos con lengua, pero no ha habido penetración. Claro, claro. O Es una lenguaje, locura. sí, sí, sí. O a veces lenguaje inapropiado, empiezan a decir con Mm, lenguaje. Bueno, puede ser, pero así todo, hay víctimas para las cuales esto constituye ya un reconocimiento, ¿no? Que se hable de víctimas y no de personas afectadas, que se hable de, incluso aunque sea con ciertas connotaciones sexuales, ya se establece un hecho, ¿no? Y se pide, se hace un reconocimiento, no se pide perdón, pero sí eh, se dice que esperamos que esto no vuelva a ocurrir. Por lo tanto, uno podría pensar que hay ciertos indicios no claros, no transparentes, para mí no del todo confiables, pero sí hay un cierto reconocimiento de una responsabilidad institucional, que para mí, si bien es insuficiente, es clave, y, y me di cuenta de eso cuando otra víctima me dice, ojalá nosotros tuviéramos el mismo reconocimiento que tienen estas víctimas, mm. por esta. Tal vez. Sí. Ahora, quería compartir contigo una impresión reciente, ¿no? O sea, he visto tu comunicado. Hace poco entrevisté a Juan Cuatrecasas, un español cuyo hijo fue abusado sexualmente por un profesor numerario de un colegio del Opus Dei. Acabo de chequear también otro caso en religión digital, también ligado al Opus Dei, y todos estos casos de alguna manera como que han comenzado a aparecer a partir de esta suerte de recategorización que le ha dado el Papa al Opus Dei. Y por alguna razón han comenzado a aflorar estos casos. ¿Tú ves algún tipo de relación o simplemente soy yo que estoy interpretando cosas antojadizas? Yo creo que en la iglesia, cuando uno ve casos públicos, significa que hay muchos casos que no son públicos. Y es probable, pero aquí estamos especulando, ¿no? O sea, nosotros hemos tenido más casos con el Opus Dei, ¿no? Ya.
y casos con curas famosos como Astor Quiza, ¿no? Que también, también hubo un reconocimiento un reconocimiento del caso. Yo no sé cuál fue el castigo, no me acuerdo de cuál fue el castigo, el cura Astor Quiza, que además era columnista del diario, era un tipo, entre comillas, importante, ¿no? ¿Eso cuándo fue? Eso fue hace unos 4 años más o menos. Ya, ok. 4 años. Y se logró ese reconocimiento. Pero ahora esto probablemente sí es el resultado de una serie de insight, ¿no? en la iglesia respecto del Opus Dei. Yo creo que el Opus Dei hay indicios súper graves, ¿no? de una cultura que ha hecho daño, ¿no? que es la subjetivación, ¿no? como todas estas prácticas de subjetivación, esto de las personas, como sometimiento, ¿no? que los vuelven unas personas como lejanas de sí mismas, en las cuales quedan muy vulnerables a todo tipo de abuso de conciencia, de poder y también de abuso sexual, y que responde a una cultura. Yo creo que, no sé, supongo que el Papa y sus asesores se han ido dando cuenta de que además que tengan un estatuto canónicamente privilegiado, en el cual no tienen que rendir cuentas, ¿no? Ujú. No tenían que rendir cuentas, como tienen que rendir el resto de las congregaciones. Me parece que eso ya no daba para más y se fue cayendo por ese mismo peso del abuso. Tú sabes que hace un par de días me habían recomendado un documental que lo encuentras en YouTube, en un programa español, en televisión española, que se llama La Clave. Uno de estos programas antiguos de debates larguísimos, de 2 horas, con película de por medio, ¿no? Para ilustrar y poner en contexto. Y era la primera vez en televisión española que se abordaba el caso del Opus Dei, 1984, Wow. con un numerario del Opus Dei presente, una persona que había escrito un libro sobre el Opus Dei, un cura de barrio, de esos progres, liberacionistas, una ex numeraria española, un ex numerario inglés y un ensayista claramente simpatizante con él. No era del Opus, pero simpatizante del Opus Dei. Y lo que tú escuchas ahí, ¿no? Extrapolado a lo que se sabe del Opus Dei ahora, en términos de cultura, ya afloraba ahí. Y era justo muy poco tiempo después de que el Papa los había convertido, el Papa Juan Pablo II los había convertido en prelatura personal, ¿no? Y tenías al numerario y al otro simpatizante diciendo que todas las críticas que conocemos del Opus Dei eran falsas, ¿no? Rotundamente falsas. Y nada, y estamos viendo ahora con estas cosas que efectivamente ese tipo de culturas autoritarias, donde hay un culto al líder, donde la obediencia forma una parte esencial del esquema que funciona, más el proselitismo y tantas cosas más que has visto tú en el tema de la parroquia del Bosque con Caradima, o en el caso peruano del Sodalicio, el Opus Dei y los Legionarios de Cristo. O sea, yo sí veo que en este tipo de organizaciones se puede constituir un patrón, un modus operandi que, facilitado por este sistema o por este mecanismo creado por el fundador y su grupo más cercano. ¿Qué piensas de lo que estoy diciendo, José? Creo que o sea, es tan evidente el caso del Opus Dei, ¿no? Donde además como las prácticas de autosuplicio, ¿no? Que están institucionalizadas en el Opus Dei son de un delirio, ¿no? Y generan un delirio y una disociación, ¿no? Porque castigar al cuerpo en vez de integrar la corporalidad, ¿no? Significa exactamente perder el sentido de orientación, ¿no? Para mí es evidente, donde además el fundador
Escribá. de Balaguer, compró un título nobiliario. ¿Te acuerdas que son cosas que uno hoy día, si tú te echas 2 pasos hacia atrás y ves esa realidad, te parece absurda, ¿no? Te parece un poco delirante, y lo que ocurre evidentemente en esos círculos, además bajo una apariencia de perfección científica, intelectualidad pura, ¿no? Están bajo una cultura de disociación. A mí me parece que filosóficamente es fácil encontrar las bases de la disociación, y en este caso de una pureza casi paradigmática, ¿no? En el Opus Dei es el paradigma de la disociación de una cultura como medio victoriana, así, ¿no? Donde el cuerpo es castigado para lograr una pureza valórica, o sea, más que como moralista, intelectual, pero a expensas de la posibilidad de encontrar sentido, de una integración del sentido de orientación corporal, ¿no? Y eso tiene consecuencias, evidentemente no tiene consecuencias. La cantidad de personas con las que me toca conversar, que han sido víctimas de todo ese entramado intelectual que genera castas, ¿no? Hay personas de primera y de segunda categoría. Las mujeres son evidentemente ni siquiera segunda, sino de tercera o cuarta categoría, cuya vocación es solamente el servicio, donde el servicio además es visto como una santificación, donde la obediencia es vista como como un valor con un contenido ético casi irrestricto, ¿no? Evidentemente van a ir pasando estas cosas. Entonces, que no hayan pasado más, me parece, o que no se hayan sabido más, me parece... Mira, la verdad es que no solamente extraño, porque puede pasar que en lugares no haya habido abuso sexual, pero sin embargo el nivel de destrucción de la dignidad de una persona y de su capacidad para la felicidad desde este tipo de culturas y dinámicas relacionales, a mí me parece que es tanto o más grave incluso que en algunos casos el abuso sexual, ¿no? Es tan grave, al menos es tan grave. Mira, en este programa que te comentaba, que si no lo has visto te lo recomiendo, el de La Clave en Radio Televisión Española de 1984, la exnumeraria, una de las cosas en las que ponía énfasis era en los mecanismos para anular la voluntad de los adeptos una vez que estaban adentro. Y el inglés, que era un profesor además de Oxford, ya totalmente deformateado, ¿no? y muy crítico en ese momento del Opus, además claramente estaba recogiendo testimonios de exnumerarios como él sí se atrevía a decir que el Opus Dei era una secta, porque tenía todos los componentes de que tiene una secta. Y ya que estamos en esto, el siguiente tema que quería tocar contigo es este libro que ha sido publicado en Chile, cuya autora es una periodista chilena, Camila Bustamante Soto, Siervas, y que habla sobre una organización, curiosamente, fundada por un peruano, Luis Fernando Figari, fundador a su vez del Sodalicio de Vida Cristiana. Cuando Paolo Ugaz y yo en el Perú investigamos el caso Sodalicio, nos centramos solamente en la organización nuclear, ¿no? Aunque sí ponemos que tenían otros tentáculos, ramas femeninas como las fraternas, las siervas del plan de Dios, el movimiento de vida cristiana que era una suerte de paraguas, agrupaciones marianas, cristiada, convivio, etc. Nos centramos solamente en el caso Sodalicio hasta que Camila saca esto
y tú dices, wow, o sea, el mal no estaba solamente en el núcleo y se había quedado ahí encapsulado. No, la cultura de abuso estaba institucionalizada más allá del núcleo, como esta rama femenina del sodalicio que denuncia cosas sumamente graves. ¿Ya lo leíste tú, José, no? Lo leí, sí. ¿Y qué te pareció? Me pareció impresionante, me pareció, hay varias cosas, A ¿no? ver. Primero, la forma en que ella describe como este encantamiento en las jóvenes, ¿no? Y además que en lo cual me sentí tremendamente identificado, ¿no? Describe en algún momento una conversación que tiene ella, porque además ella estuvo en los comienzos, ¿no? Tiene una conversación con estas especies de células de captación, ¿no? Y empiezan a hablarles un poco sobre primero, pura maravilla, amor, ¿no? Que es exactamente lo mismo que ocurre en los análisis de las sectas, ¿no? Está bombardeo de amor. Luego te empiezan a decir... Pero, la fase 1, digamos. Esa es la fase 1. La fase 2, inicial. El mal que hay en el mundo, ¿no? El mal que hay en el mundo, la pobreza, la tristeza, la depresión. Paso siguiente, eso es culpa de la degeneración, de la corrupción, del alejamiento del mundo del plan de Dios. Luego dice como, pero sin embargo, aquí hay un lugar donde nosotros sí seguimos el plan de Dios y podemos ayudar al mundo. Y de hecho, paso siguiente, no solamente eso, sino que este es el lugar. No solamente es un lugar, esto es el lugar donde tú puedes, si tal vez te dejan entrar, si tal vez Dios te quiere tanto, tú podrías ser parte de este grupo, pero ojo, no es fácil. No es fácil porque tienes que pasar muchas pruebas, porque es un lugar para ciertos privilegiados, para vivir la profunda alegría que sienten los héroes y las heroínas que han logrado entregar su vida de una forma realmente maravillosa, y poco a poco, hasta que de pronto dicen, este es el lugar. Parece como, no sé, ¿conoces tú a Leo Maslía, ¿no? El uruguayo? ¿No? Que escribe cuentos medio absurdos, maravillosos y absurdos, ¿no? ¿Ya? Entonces me acuerdo que uno de sus cuentos hablaba de un avión que le dicen, bueno, muchas gracias por haber viajado con nosotros y esperamos que la próxima vez vuelvan a viajar con nosotros, y poco a poco le va diciendo, la verdad es que tienen que viajar con nosotros. Y si no viajan con nosotros, y poco a poco, desde un agradecimiento, se vuelve una especie de encarcelamiento y no los dejan salir del avión y están obligados a viajar en el próximo avión. Bueno, Leo Maslía es un genio, ¿no? Y empieza, desde esa primera situación, que es maravillosa, que es normal y todo, terminan en esta esclavización, ¿no? A mí me impresionó lo bien que lo describe, ¿no? Camila lo describe de una manera maravillosa, sí, y uno lo entiende, porque además todos los que pasamos por esa situación pasamos mucho tiempo diciéndonos, ¿cómo fui tan huevón? ¿No? Exacto. Exacto. Claro. Y sin embargo acá es muy benevolente con lo huevón que uno fue, ¿no? Luego, otra cosa que me impactó, para mí, creo que las dos protagonistas del libro es una chica, Valentina, y la otra, Andrea García, ¿no? La líder. Esta líder, ¿no? Que debiera estar presa, ¿no? Debiera estar presa, y sin embargo hoy y ahí como creó un centro de coach para aconsejar novias que se van a casar, y ejerce, ¿no? Ejerce, y tal vez no está viendo, ¿no? Es muy probable, ¿eh? Entonces, eso como para mí son el centro del libro, porque lo recoge de una manera, me parece como central. Si fuera una serie de Netflix, esas serían como casi que como la constante en el libro. Y además,
esta asimetría de poder, ¿no? Que termina, hemos visto en el libro, en casos de abuso sexual, que en un principio las víctimas no reconocen la situación como de abuso, sino como algo raro, algo extraño, porque está como normalizado. O sea, te hacen vivir tantas cosas extrañas y raras y absurdas, donde lo absurdo se vuelve normal, que se presenta luego una situación ya de abuso sexual y no lo digieres o no lo registras hasta mucho tiempo después. Claro. Es interesante que el abuso sexual es simplemente un eslabón más dentro de la cadena abusiva. Y no es el eslabón más importante, ¿no? Porque pareciera, y ella también lo dice en un momento, como pareciera que en los casos abusivos, si no hay abuso sexual, no hay abuso, ¿no? Y sin embargo, toda la dinámica abusiva en esta cultura, en esta secta, ¿no? Porque es una secta, para mí es una secta de pe a pa, ¿no? Con todas, está en el índice, ¿no? Está Claro. en el índice del abuso, o sea, en el índice de los libros, de los libros de secta. Es una secta de manual. Sí, una secta Esto de es una secta de manual. Sí. Entonces, pero para mí es muy importante, y quiero decir que en muchos casos el abuso sexual permitió destrabar el encarcelamiento, el sometimiento del abuso espiritual, ¿no? Y el abuso psicológico, ¿no? Y así lo viví yo también, ¿no? Con el caso Karadima, ¿no? El abuso sexual fue como solamente lo que permitió darme cuenta de toda la cadena abusiva que había vivido antes, y que es tan dañina como el abuso sexual. Eso es lo que quiero decir, y que en el fondo creo que es importante tomar conciencia, ojalá tipificar, no sé cómo, pero lograr una tipificación criminal de toda esta cultura abusiva, ¿no? Porque hay un bien jurídico protegido que ha sido dañado, ¿no? Y evidentemente es la dignidad de las personas, pero no se ve reflejado en los códigos penales. No, las sectas funcionan en todas partes, siendo sectas, aunque se ponen una fachada de... sí, no, en algunos casos son organizaciones religiosas, en otros casos son los Boy Scouts, en otros casos son... escuelas de yoga, como hemos visto en el caso de Argentina ahorita. Con Pablo. Nixium, que es una empresa de coaching. O sea, es que puede asumir cualquier forma. La cultura del abuso se amolda de acuerdo a la personalidad del líder, el que crea el culto. Me parece impresionante las coincidencias entre Figari, Andrea García, Fernando Karadima, Maciel, y otros líderes sectarios. Mira, tú sabes que en Francia hay un comité interministerial permanente de detección de sectas, permanente, y cada 2 años lanzan un libro de 300 páginas con todos los riesgos sectarios que han ido detectando en Francia. Y es un comité interministerial, porque se dan cuenta, dicen que es un riesgo para la democracia. Pero por supuesto, porque además pueden adquirir formas políticas o grupos violentos, racistas o de lo que fuera. Tal cual. Y yo creo que no le hemos dado la suficiente como fuerza, importancia y seriedad para poder enfrentarlo, ¿no? Yo sí creo, como tú dices también, que hay hay un riesgo. Hay un vacío ahí frente al tema de las sectas. Hay un vacío y necesitamos estar atentos. Sabemos en Brasil, en Haití, en Chile, en Argentina, en
en muchos lugares en Latinoamérica hay una proliferación de las sectas, sobre todo ahora. A ver, espérate, no sé cómo se va a entender esto, que la Iglesia Católica va en retirada y vienen avanzando otras sectas que pueden ser quizás en algunos casos tanto más dañinas como algunos grupos sectarios en la Iglesia Católica, ¿no? Y que son destructivas, son tremendamente destructivas de las personas, de las relaciones, pero también de las sociedades, ¿no? Volviendo al libro de Camila Bustamante, José, que por cosas que yo no me explico todavía no ha llegado al Perú, ¿no? Siendo una organización peruana. Sí, sí. Hay una parte fuera de los casos de esta chica Paola Matos, que por una orden absurda termina coja, ¿no? De por vida, o los casos de abusos sexuales perpetrados por esta superiora Claudia Duque, que se mantiene en la organización, más los abusos de toda índole perpetrados por Andrea García. Una de las partes que me revela, pero me indigna, me vas a dejar que lo lea porque está un poco más casi hacia el final, donde hay un momento en el cual Camila lo que hace es registrar una línea del tiempo sobre cómo se van formulando las denuncias a lo largo de los últimos años. Dice, las denuncias han sido una constante en las siervas del Plan de Dios. El 2017, algunas profesas perpetuas dieron a conocer al Consejo Superior información relevante sobre aspectos que se debían revisar en la institución. Luego, el 4 de mayo del 2018, Melanie Taylor, una ex sierva chilena, apoyada por el obispo Fernando Ramos y a través de la Nunciatura Apostólica de Chile, envió una carta a Roma expresando su preocupación por lo que se vivía en las siervas, incluyendo algunos testimonios. Posteriormente, a mediados de ese año 2018, esta misma ex sierva, Melanie Taylor, tuvo la oportunidad de hablar con el monseñor Noel Antonio Londoño, comisario apostólico para investigar el sodalicio, que, dicho ese paso, nunca hizo nada. Hacia fines del 2018, en noviembre, un grupo de perpetuas ingresó una denuncia formal al arzobispado de Lima para que el entonces arzobispo de Lima, Juan Luis Cipriani, tome cartas en el asunto. Se realizó una visita canónica que terminó en nada. En agosto del 2019, 20 ex siervas le escribieron al obispo de Lima, Carlos Castillo Matasolio, quien tampoco respondió, el sucesor de Cipriani. Distintas autoridades eclesiales de Perú, Chile y Ecuador han recibido algún tipo de información al respecto, entre los que figuran algunos como Monseñor Juan José Salaverry, obispo auxiliar de Lima, Monseñor Luis Cabrera, presidente de la Conferencia Episcopal de Ecuador, Monseñor Nicola Girasoli, nuncio apostólico del Perú, Monseñor Robert Prevost, obispo de Chiclayo, Perú, Monseñor José Rodríguez Carballo, un español, quien es el secretario general para los institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica, de los cuales depende el sodalicio, y que desde un principio hasta la fecha los ha protegido a capa y espada. Y dice Camila, y ninguno dijo ni hizo nada. Tampoco las hermanas que han tenido acceso a testimonios de primera fuente, nombradas por el arzobispado de Lima, como la hermana Elena Camones, quien participó en la visita canónica en Perú, o la hermana Noilí Ríos del Centro de Escucha del Arzobispado de Lima. En junio del 2021, y con esto ya termino, un grupo de 7 exreligiosas ingresó una denuncia formal en la OPADE del Arzobispado de Santiago, y gracias al apoyo que recibieron de la Fundación para la Confianza, fundada por los sobrevivientes de Caradima, es que lograron avanzar con este proceso. Sin embargo, no obtuvieron ninguna noticia hasta que en enero de este año, 2022, se enteraron por comentarios informales
que el arzobispado de Lima había instaurado una nueva comisión investigadora para revisar a las siervas, a cargo del sacerdote jesuita Ernesto Cabaza y la hermana Pilar Cardó Franco, que además no está en el libro, pero es tía carnal de un sacerdote del sodalicio acusado de maltratos físicos, de violencia física y de abuso de conciencia. Con lo cual, digamos, si yo fuese la hermana de Pilar Cardó Franco, me hubiese inhibido, pero, digamos, Evidentemente, está ahí. ¿Ah? Ella tendría que haberse... Bueno, pero no lo hizo. Ella, por lo que yo me he enterado por el libro de Camila, que ella había sido designada para formar parte de esta comisión investigadora interna del Arzobispado de Lima. Sigue diciendo Camila, y aquí sí acabo, nadie las notificó de nada, lo que ha sido la tónica de estos años, en que las denunciantes deambulan de un lado a otro pidiendo respuestas o información de sus casos como si se tratase de pedir un favor. Tal cual. Tal cual. Yo me... Esto no creo que sea una confidencia, porque no digo quién es, pero yo he estado en varias conversaciones, incluso con abogadas peruanas, que ha sido realmente de una... Yo he terminado muy exaltado, ¿no? Porque son de un nivel de manipulación para poder bajar el perfil a esto, cuando estamos pidiendo cosas que son básicas, ¿no? Realmente estamos, que las víctimas se merecen todo, ¿no? Y no les dan prácticamente nada, ¿no? Porque hay una responsabilidad. Y bueno, la verdad es que hemos terminado casi que a los gritos a veces, ¿no? Sí. ¿Ah, sí? Sí, claro. Sí. Pero en lo no personal, yo quedo muy exaltado con eso, porque yo odio el conflicto, pero en la Fundación para la Confianza he tenido que estar constantemente expuesto ¿no? A este tipo de enfrentamiento que me parecen, no sé, como básicos. Ahora, lo que muestra esta recapitulación, digamos, de acciones y denuncias que han tomado las víctimas de las siervas del Plan de Dios a lo largo de los últimos años, y la Iglesia simplemente responde con amagos, ¿no? Con fintas, sí, con totalmente. artificios, y al final pareciera que el único propósito es, ok, yo hago la finta, ¿no? Hago como que voy a investigar para que te quedes tranquila. Exactamente. Y después espero que te olvides, ¿no? Sí, tal cual. Porque resultados, hasta ahora, ninguno. Ningún resultado. Y además que el verdadero resultado creo que tiene que ser la disolución de la sierva. Sí. Evidentemente, la disolución, la investigación profunda de las responsabilidades de las personas que estuvieron involucradas, la reparación de las víctimas, el reconocimiento profundo de estas victimizaciones y la reparación de las víctimas, ¿no? Y el compromiso de no repetición por parte de la Iglesia por haber permitido la existencia impune de estos grupos sectarios que han destruido a personas, ¿no? Han destruido la dignidad de las personas actuando en diametral oposición a lo que dicen que son. Un segundo. Sí, dale. Ya, se me olvidó ponerlo en silencio. No, tranquilo. A mí también me pasa a veces. Una buena noticia para avisarme que después tenemos una fiesta. Qué bueno, qué bueno. Bueno, salto a otro libro, también súper importante. Abuso y Poder, escrito a 6 manos por Juan Carlos Cruz, James Hamilton y José Andrés Murillo,
nuestra lucha contra la Iglesia Católica. Yo no me acuerdo si te felicité en su momento, si no lo hice, lo hago ahora nuevamente. Sí se lo dije a Juan Carlos, porque este libro realmente debería ser un referente histórico sobre lo que pasó en un momento del pontificado de Francisco. Si no hubiese sido por ustedes tres, Hamilton, Cruz y tú, y lo digo con certeza, no se hubiera producido en la Iglesia un giro, una atención hacia el tema de la pederastia clerical. Ese momento, ese punto de inflexión, recuerdo, fue porque además tuve el privilegio, además de ser testigo directo. Exacto, estábamos en el local, en tu local, cuando quedaba en Providencia, y el Papa los llamó mentirosos. Claro. Y el Papa los ninguneó, ¿no? Una visita que empezó muy bien, porque yo ahí sí debo decir que porque nuestro cuartel, digamos, principal, ¿no? Era la Fundación para la Confianza. Mi casa y la Fundación para la Confianza. Exacto, era tu casa y la Fundación para la Confianza. Y cuando el Papa dio este discurso en La Moneda, frente a la presidenta Bachelet y al presidente electo en ese momento, Sebastián Piñera, yo, sin hacer, digamos, aspavientos, dije, wow, qué tal discurso del Papa Francisco. Estuvo extraordinario. Fueron 10 minutos. Además fue en su primera aparición pública ante las autoridades políticas del país, pidiendo perdón por los abusos sexuales perpetrados por sus clérigos. Pero claro, lo que hizo con la mano derecha lo borró inmediatamente con la mano izquierda, porque acto seguido se fue al Parque O'Higgins a concelebrar con los obispos de Caradima, ¿no? Entre ellos el obispo Juan Barros. Y ahí sí se armó el tole-tole, porque yo me acuerdo que los tweets de políticos, de periodistas, de la gente indignada, simplemente la reacción fue increíble. Dejó de participar en las actividades del Papa. Y las calles se quedaron vacías, pero vacías. Sí. Y eso fue porque ustedes luego, claro, el momento duro es cuando antes de irse, de salir hacia Lima, una periodista lo emplaza al Papa sobre el obispo Juan Barros, y ahí es cuando él se va contra ustedes, ¿no? Donde los llama prácticamente mentirosos. Y son calumnias. Son calumnias. Y ustedes deciden dar una conferencia de prensa en el local de la Fundación para la Confianza, que es, creo, el giro de tuerca que luego hace que se produzca la reunión en Santa Marta y todo lo que vino después en Chile, que fue, o sea, un milagro. Parecía un milagro. Parecía sí, en ese momento. ¿Ah? Sí. Ya, a lo que iba. Primera cuestión. Tu reunión con el Papa, ¿cómo fue? Mira, yo la verdad, yo tenía muchas dudas de ir, en ir, porque sentía que ir podía ser... Un juego de relaciones públicas. Sí. Y bueno, y después dije, puede serlo, y da lo mismo. Aquí lo importante no se trata de mí, dije como, se trata de la lucha por la cual me he ido identificando contra el abuso. Y no quiero volverme yo mismo sectario, ¿no? en mi lucha, ¿no? Yo no me quiero creer desde un narcisismo como que podría haber sido, ¿no? Como soy yo contra la iglesia. Aquí yo no estoy en contra de una institución, estoy en contra de las dinámicas abusivas que se dan en esta institución, y
y es posible que, o por lo menos hay más probabilidades de que disminuyan los abusos si es que yo me reúno con el Papa, que si es que no me reúno con el Papa, ¿no? Pues si me reúno con el Papa, puedo manifestarle cuál es mi opinión, puedo hacerle saber que hay dinámicas abusivas, se las puedo nombrar, le puedo recomendar hasta libros, ¿no? De hecho, le recomendé un libro, ¿no? Pero bueno, que se llama La paradoja del poder, ¿no? ¿Ya? Que es de un investigador norteamericano, que es bien interesante. Dice cómo las personas cuando llegan al poder, o sea, llegan al poder, sobre todo organizacional, ¿no? Es un psicólogo social organizacional, llegan al poder gracias a a una serie de habilidades que han ido mostrando, de empatía, de servicio, de inteligencia, etc. Y que muchas veces cuando llegan arriba a ese poder, pareciera que las pierden, o que nunca las tuvieron, que actuaron como si las tuvieran. Y dije, esto para mí es la foto de los obispos en general, ¿no? Entonces dije, como aquí hay un ejercicio patológico del poder en la iglesia, y eso es peligroso. Me dijo, estoy totalmente de acuerdo contigo, y me nombró algunas situaciones, o me dio algunos puntos de vista que me parecieron razonables respecto del poder, ¿no? Entonces le dije ahí como, quizás podría pensar en que los obispos fueran elegidos, y él me dijo, democráticamente. Por ejemplo, le digo. Y ahí me respondió, bueno, nosotros tenemos algunos problemas ahí con la democracia. Sí. Entonces, después con la mujer también le dije la importancia de no menospreciar a la mujer y que tenga un rol mucho más importante, ¿no? Mucho más importante. Ahí yo creo que se mostrara la diferencia de cosmovisiones, ¿no? Para mí es incomprensible que la mujer hoy día no pueda ser cura, no puede ser obispo, no puede ser papa, ¿no? No me parece que no hay ninguna razón salvo la tradición, ¿no? Y es una tradición inaceptable, ¿no? Pero yo quedé contento, la verdad es que él, me acuerdo, me pidió perdón, ante lo cual es incómodo, ¿no? Que te pida perdón una persona, sobre todo un papa, ¿no? Entonces dije, bueno, qué sé yo, ¿qué dice uno en esa situación, ¿no? El papa te pide perdón y uno dice, bueno, uno quiere decir como, no es para tanto, o bueno, gracias, ¿qué se dice en esa situación? Yo creo que no me acuerdo qué le dije como gracias por el reconocimiento, pero aquí también no se trata de mí, no se trata de mí. Se trata de muchas víctimas, le hablé de África, me acuerdo, ¿no? Lo que sucede en África, y él curiosamente me dijo, no, en África eso no pasa. Dije, ¿Así? sí pasa, le dije, como, ¿en serio? Me dijo, entonces voy a mandar a alguien a investigar lo que pasa en África. Dije, en África es una tierra de nadie, ¿no? Entonces, y bueno, no sé si lo habrá hecho o no, pero por lo menos me dijo que enviara a alguien. También le hablé de la situación en Canadá, con las víctimas de abuso en los hogares de niños indígenas, ¿no? Que estaban pidiendo en esa época, clamaban para que hubiese un reconocimiento del Papa. En esa época no había nada, ¿no? Y recién ahora, ¿no? Hace, ¿te acuerdas? Un Sí, mes claro. atrás, un poco Sí, más, ahorita. sí, hubo un reconocimiento y dije, bueno, se lo dije, ¿no? Se lo dije. Sí, Ahora, nada, fue 2 o 3 horas de conversación, fue muy, muy... solo contigo, Sí. porque después tuvo un tiempo también largo con Jimmy Hamilton y otro tiempo largo con Juan Carlos Cruz. Sí, y luego con todos juntos, ¿no? Y una de las cosas, porque de los tres, yo siempre percibí a Jimmy Hamilton como el más beligerante,
Y él comenta después que lo sintió sincero al Papa, pero lo más alucinante fue lo que vino después. O sea, el Papa propicia la renuncia de la totalidad de los obispos chilenos. Sí. Y hace cambios, saca a los culpables, a los sospechosos, pone administradores temporales, que en el caso de la Iglesia, pues lo temporal suele ser una cosa permanente, y se producen cambios en Chile y por un tiempo largo Chile se convierte en el referente para el mundo, para el planeta, en materia de lo que debería ser la Iglesia en cuanto a sanciones y acciones contra esta lacra, contra este cáncer. Pero eso no puedo precisar en qué momento, como que se ralentizó primero y luego se congeló. Es mi Volvió a su impresión. lugar. Sí, como que el músculo volvió a su lugar. ¿Es mi impresión o eso es lo que pasó? No, sí sucedió así, fue así. Fue así. A mí la verdad es que lo que más me impresionó de lo del Papa, y luego escribí un artículo sobre eso, es el reconocimiento del abuso de conciencia, abuso de poder y abuso sexual como un paquete, ¿no? Como una sola cosa. Y eso que fue algo que le dijimos personalmente, ¿no? Le dijimos, tanto yo como Jimmy y Juan Carlos, le dijimos, aquí es un problema, dos cosas. Uno, abuso sexual de conciencia y de poder son una sola cosa. Y segundo, no hay abuso sin encubrimiento y por lo tanto impunidad, ¿no? Si los abusadores no confiaran en la impunidad que le da el encubrimiento de parte de los obispos, de los superiores, de la jerarquía, tendrían mucho menos espacio para poder abusar, ¿no? Y cualquier abuso se detectaría mucho antes, o sea, con mayor facilidad, y se podría intervenir también, ¿no? Entonces, y ahí el Papa habló además de la cultura del abuso y del encubrimiento. No es solamente acciones de abuso, sino que hay una cultura del abuso y el encubrimiento. Para mí eso marcó un giro, ¿no? Un giro, para mí, como creo que esa es la encíclica del Papa, ¿no? Nombrar el abuso sexual de poder y de conciencia como uno solo y referirse a la cultura. Es una cultura del abuso y el encubrimiento, no son actos, ¿no? O sea, los actos tienen lugar en una cultura que los soporta, los permite. los y los normaliza, ¿no? Lo que uno ve en el libro La Sierva, en tus libros también, son culturas de abuso, ¿no? Son culturas de abuso que se van normalizando. Una de las cosas que ocurre luego de la reunión del Papa en su residencia en Santa Marta, con ustedes tres, es el envío de un escuadrón de cazadores de pederastas, ¿no es cierto?, conformado por Monseñor Charles Scicluna, el arzobispo de Malta, y Monseñor Jordi Bertomeu, quien es un oficial de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Scicluna se reunió con ustedes y por suerte tuvo una reunión con Jimmy Hamilton cuando estaba con un problema de vesícula y Jimmy, que es médico, se lo detectó y terminó siendo operado en Santiago. Una cosa para una película. Sí, total. De total. película. Sí, es un capítulo de la serie muy importante. Sí, porque además Jimmy lo notó por la cara y por el gesto. Y le dijo ¿qué le pasa? Y él le dijo, esto ya es público, no lo contó él mismo, ¿no? Sí. Que lo del Papa, el médico de ahí ya lo había visto, y Jimmy le dijo, no, usted parte inmediatamente a urgencia, usted se va a morir si no, el tipo partió, y le van a decir esto, y usted tiene que decir esto otro, ¿no? Porque si no, no se lo van a detectar.
y tal cual pasó, tal cual como había dicho, y fue operado de urgencia y le salvó la vida. Y No, después esa historia es alucinante. Además creo que la cuenta Jimmy en uno de los capítulos que le toca hablar a él, ¿no? sí, sí, tal cual, tal cual. Y le salva la vida, le salva la vida y después le dice, y le dijo al Papa que le había salvado la vida, y ahí, mira las cosas, cómo son las cosas. Y el Papa dijo, ¿qué es lo que es esto, no? Sí. ¿Qué impresión te produjeron tanto Scicluna como Bertomeu? A mí me llamó mucho la atención el rostro y la escucha amable y empática y justa de Chicluna y Bertomeu. Yo iba preparado para los combos, ¿no? Iba Claro. preparado para pelearme, ¿no? Bueno, los tres ya se habían forjado durante Sí, 10 no, años en sí. un montón de batallas. No, teníamos solo cinturón negro Así es, así es. Décimo Dan. ¿Ah? teníamos así como pintados de guerra a decirle, mira, la verdad es que te voy a explicar esto y te voy a mandar a la mierda por esto. Pero cuando de pronto nos dimos cuenta de que el tipo escucha, empatiza, dice que es inaceptable, las mismas cosas que nosotros decimos que es inaceptable. ¿Scicluna o Bertomeu? Bertomeu, para mí me tocó Bertomeu. Bertomeu. Ya. Sí, sí. Porque cuando yo fui, Chicluna estaba en el hospital. Donde lo había mandado Jimmy. Sí, tal cual, tal cual. Y a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Encontrarme con un cura joven que pensaba prácticamente con el mismo rigor y con la misma mirada irrestricta que nosotros, ¿no? Ante temas de abuso. Y salí, al menos sentí que me habían escuchado, porque las últimas conversas que hemos tenido era con el, no sé, ¿cómo se llama? Con Esati, que era un desastre. Ah, bueno, es el chileno. Claro, claro. Un tipo realmente un desastre, pero en esa época parecía como buena persona, pero era realmente un desastre. Fue de las peores reuniones que hemos tenido. Terminamos casi peleándonos. Y sí, sí, con Jimmy de pie gritándole y él diciendo no, y no fue esa. Y después salimos para afuera y nosotros dijimos, nosotros vamos a decir que esta fue una buena reunión y todo, y dijimos, fue una buena reunión y todo, pero había sido un desastre, casi nos tiramos los platos por la cabeza, la silla, era Eso también está narrado, creo, en Abuso y Poder, o podría estar también en el libro Juan Carlos. de Juan Carlos. Sí, sí. Sí, yo tuve también la suerte de conocer a Jordi Bertomeu en Roma, en la reunión esta de la cumbre antipederastia que convocó el Papa, y también a Scicluna en una reunión privada que hubo en un salón vaticano con 12 víctimas, entre las cuales me invitaron a mí para hablar sobre el caso peruano. Solamente Juan Carlos Cruz y yo éramos los únicos latinoamericanos, y el resto pues eran americanos, canadienses, europeos, en fin. Éramos 12 en total y estaba Scicluna, su comité organizador, y pude hablar con Scicluna un rato antes de que empezara la reunión, y luego estuve con Bertomeu, y yo sí pude ver que había gente en el Vaticano con ganas, con voluntad de erradicar esta lacra. Además, se han profesionalizado y especializado en este campo, lo cual es una cosa alucinante. Hay el Santo Oficio, la Congregación para la Doctrina de la Fe, hoy por hoy tiene una división de cazadores de pederastas. Yo los he visto, ¿no? Me han causado buena impresión. Estaban al tanto, además, digamos, de las cosas que ocurrían en tal o cual país. Conocían al dedillo, bueno, el caso chileno era lo que mejor manejaban, pero el caso peruano también lo tenían en el radar. Mi pregunta entonces es, ¿qué pasó después?
Porque pasaron cosas en Chile. Por supuesto que pasaron cosas, pero como que la cosa se encapsuló y luego se diluyó. Y solamente hemos vuelto a tener, una vez más, declaraciones para la platea, ¿no es cierto? Formulaciones populistas, genéricas, y nada más. ¿Qué Sí, pasó? es una buena pregunta y creo que hay que preguntarle al Papa directamente, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué está haciendo? ¿No? Ahí nuestro amigo Juan Carlos está en En la comisión. En la comisión. Probablemente le vamos a preguntar. Yo sé que están haciendo cosas, ¿no? Pero están con menos escándalo, ¿no? Que antes, ¿no? Pareciera que se requiere un poco de movimiento, ¿no? Para que se note el cambio. Acá en Chile la conferencia episcopal es un desastre, ¿no? Realmente es un desastre. Bueno, acá en el Perú también, ¿eh? Ya. Acá en el Perú, después de muchísimo tiempo de la denuncia del libro de Mitad Monje, Mitad Soldado sobre el caso Sodalicio, Sí. se reunieron recién con un grupo de víctimas 2 años después, ¿no? Y solamente para la foto y para la nota de prensa. Y se acabó. O sea, no hubo más. Y no sabes el esfuerzo que nos costó, sobre todo a uno de nosotros, a Óscar Osterling, reunir gente no solamente de Lima, sino de otras partes del planeta. Con la esperanza. Sí. Sí, y fue otra traición. Una traición más. Una traición más. Porque además uno espera, y el obispo Castillo, se supone que... Bueno, empezó muy bien también con el tema Sodalicio, muy bien. Y de pronto, salvo alguna declaración esporádica, no sabemos si tiene el tema en el radar, en su agenda, o ya se lo olvidó, tiene otras prioridades, pero sí tengo que reconocer que empezó muy bien. Él tuvo más de un gesto efectivo, además, y de acción en el caso Sodalicio, pero luego ya no se le oye padre, ¿no? Claro, no se lo lleva. Sí. Bueno, ahí creo que hay un desafío pendiente. Ojalá que haya más gente que tome esta lucha, ¿no? Esta lucha que apunta al cambio, no solamente a la denuncia es parte fundamental, ¿no? Pero aquí necesitamos cambiar estructuras. Porque además hay una réplica en la sociedad de lo que pasa en la iglesia. Sí, tenemos que asumirlo como la Iglesia Católica, o sea, nosotros como cultura occidental tenemos mucho de cristianismo. Entonces, si que el cristianismo se pega realmente una transformación hace la protección de los derechos de otra forma, probablemente, que ya lo hizo en una época, ¿no? Probablemente con la teología de la liberación, pero que se quedó en una estructura política que era muy interesante, pero para mí totalmente insuficiente, y que se fue para otro lado, ¿no? Creo que aquí necesitamos una nueva visión cultural cristiana que apunte a la protección de derechos, y la protección de derechos, protección del medio ambiente, protección de la democracia. No estoy siendo muy ordenado en esta conversación o en esta entrevista, bueno, tampoco es mi idea, era simplemente intercambiar opiniones sobre estos temas que todavía no se resuelven, ni tienen visos de solución. Y yo quería volver a tu libro, en coautoría con Jimmy y con Juan Carlos, que está escrito en el formato George R.R. Martin de Juego de Tronos, ¿no? Donde cada capítulo lo protagoniza un personaje distinto. Si ustedes van intercalando los roles y le van dando cierta línea del tiempo, y está muy bien escrito, la verdad que es un súper libro.
Y cuando tú eres uno de los que arranca, yo me acuerdo que lo subrayé no solamente con amarillo, sino además le pasé lapicero, porque tú describías no a Caradima, no a la parroquia del Bosque, no a Acción Católica, que era el pretexto para reclutar y captar chiquillos, sino parecía que estabas describiendo al Sodalicio. Dice, y además hay un libro que ojalá puedas leer que se llama La Jaula Invisible, de Sí. Sé Martín que López sí. de Romaña, un exodálite que, te lo digo yo, es el mejor libro de lejos que se ha escrito sobre el caso Sodalicio. Es su testimonio personal. Está muy, Martín López de Romaña, no es como el libro de Bryce Echenique, ¿no? Como Martín Romaña. Martín Romaña es el libro de Bryce, ¿no? Sí. Él es Martín López de Romaña, el original. El original, sí, sí. Yo leí Martín Romaña, la vida exagerada de Martín Romaña, y es una maravilla. Bueno, y después Martín López de Romaña se hizo un blog, ¿no? Que era La vida exagerada de Martín López de Romaña. ¿En serio? Sí, 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 cuando se salió del Sodalicio. Lo voy a buscar, lo voy a buscar. Tú escribes, fue fácil entrar en este grupo, pero difícil salir. Sin saberlo, había ingresado en algo parecido a una secta. Lo fundamental era obedecer. Así era como se cumplía la voluntad de Dios. La obediencia era vista como la virtud más importante y heroica. Irse equivalía a traicionar al grupo, y más aún la voluntad de Dios. Si uno no seguía la voluntad del director espiritual, jamás podría ser feliz. Luego hablas sobre el tema de la familia. Dices, la familia por defecto estaría en contra de la voluntad de Dios, así que no había que contar con ella, había que engañarla y jamás contarle en qué estaba uno. Y tampoco podía uno confiar en sí mismo, porque siempre uno se equivocaba si no obedecía. E incluso dices una frase, que es una frase sodálite, el que obedece nunca se equivoca. Es que, créeme que yo hasta el día de hoy, con todos los años que me he metido en esta historia, no dejo de sorprenderme de las similitudes, de los paralelismos, del patrón, ¿no? Es como si Figari, Caradima y Maciel se hubiesen sentado a una reunión a tomar un lonche, ¿no? Y en varias sesiones hayan hecho su manual del pederasta, el manual del abusador religioso, con fachada religiosa. Sí, tú sabes que una vez en un grupo de ayuda mutua, en la Fundación para la Confianza, que hacemos muchos, de víctimas de abuso en general, varias contaron su experiencia como víctimas, hasta que de pronto una dijo, paren. Dijo, estos huevones fueron a la misma universidad del abuso, ¿no? Tomaron los mismos, porque había un patrón que se repite en el abuso en general. Y eso es lo que hoy día tenemos que poder registrar, sistematizar y mostrar para prevenir, para detectar, intervenir y acompañar a las víctimas. Eso es lo más importante. Sí. Dos preguntas finales, mi querido José. ¿En qué va el caso de las siervas en su relación con la Fundación para la Confianza? ¿La siguen apoyando? ¿Tienes alguna información? Sí, mira, el problema es que hemos tenido mucha rotación de abogados últimamente desde la Fundación. ¿Ya? Entonces, hoy día hay una nueva abogada y que tiene que volver a estudiar el caso para poder hacerse cargo, ¿no? Pero nosotros seguimos ahí apoyándola, sí, seguimos apoyándola. Ahora bien, me pasa que tenemos un foco muy importante en los casos de abuso sexual criminal, ¿no? Es decir, que están descritos, que entran dentro del Código Penal, ¿no? Ante lo cual nosotros podemos querellarnos, ¿no? En estos casos son más difíciles, porque sí, además muchos no ocurrieron en Chile, no tenemos competencia, no tenemos legitimación activa para poder querellarnos nosotros, ¿no? Entonces, eso nos complica un poco.
Pero al mismo tiempo veo, y no tenemos recursos más para poder abrir esta pues. ala, que a mí que me encantaría tener un área de investigación, de investigación, acompañamiento y denuncia de casos de abuso sexual, abuso sexual y abuso de poder en contexto eclesiástico a mayores de edad, ¿no? Porque los que no entran dentro del área proteccional más regular, ¿no? Pero me llegan a cada rato. Ayer tuve una larga conversación con una víctima de un convento que lo ha pasado horrible, ¿no? Lo ha pasado horrible y que evidentemente los daños que sufrió requiere una reparación, ¿no? Le robaron la vida, ¿no? Le robaron la vida. Y pasó 25 años adentro convenciéndola de que todo su sacrificio y mortificaciones eran una forma de heroísmo y de santificación, hasta que de pronto se le cayó el piso y se dio cuenta que simplemente se había hecho bolsa físicamente y psicológicamente, y sale después a los más de 40, sale a la vida y se da cuenta de que no tiene habilidades sociales, habilidades afectivas, Claro. No tiene herramientas para sobrevivir, para trabajar. Es un discapacitado psicológicamente hablando y socialmente hablando. Prácticamente. Entonces, Que es lo que nos ha pasado a muchos que transitamos por el Sualicium, salimos, logramos salir y aterrizas en el mundo real y eres como E.T., ¿no? Eres un extraterrestre. Has sido abducido un tiempo determinado y pronto tienes que reconectar con el mundo real, con esquemas y formateos que todavía no te has deshecho porque no eres consciente que los tienes ahí. Que son cables como la película Matrix, ¿no? Estás lleno de cables y te los tienes que ir sacando de a pocos. Sí. Y sales ni siquiera como entraste, sino que sales más atrás. ¿No? Sale como si fueses un adolescente, ¿no? En un cuerpo adulto, como la película de, ¿cómo se llama esta película con Tom Hanks? Ah, tienes razón, que ¿no? se cambia. Sí. Bueno, el Papa Francisco, haciendo un balance. A ver. ¿Qué te parece su gestión? Que ya cada vez está más claro, ya está cerrando, ¿no? Se está preparando su salida. Está recogiendo sus cosas, sí. Exacto. Mira, para mí, el hecho de que haya hablado de abuso sexual, de conciencia y de poder como una sola cosa, y de cultura de abuso y encubrimiento, para mí está perfecto. Eso es. Ahora, que él pudiese intervenir de forma mucho más agresiva y efectiva, sí, tal cual, ¿no? Se habrá encontrado, probablemente leíste también este libro, ¿cómo se llama? Sodoma, ¿no? Y también viste... Sí, claro, de Martel. De Martel, ¿no? Frédéric Martel, ¿no? Y uno se da cuenta de la maquinaria podrida que hay en el Vaticano. Y en la iglesia en general, ¿no? Terrible, realmente. Entonces se encuentra con esa estructura, consciente de esa estructura, tratando de arar en el mar, ¿no? Pareciera, ¿no? Pero se puede, y ahí está ¿quién va a venir después, no? Va a venir una contrarreforma, que no sabemos lo que va a venir. No sabemos. Y va a depender mucho del que lo suceda para ver si se siguen haciendo cosas o volvemos a los viejos tiempos, que para muchos conservadores son los buenos tiempos, ¿no? Sí. Ahora debieran comenzar a nombrar cardenales, con lo cual asegurarse un próximo papa más... Bueno, ya lo está haciendo, ¿no? Y se acaba de reunir con ellos, además. Un poco hablando de lo que deberían, los referentes que deberían seguir, de lo que él considera que ha sido, pues, echar las principales semillas de su pontificado. Pero vamos a ver. Amigo. Mi querido José, un gustazo verte, un gustazo conversar contigo sobre estos temas. Igualmente. Y nada, me gusta que hayas optado como yo por la vida campestre. Tal cual. Sí, por la vida aquí en el campo, en el bosque y en los lagos, ¿no?
Ya se dará la oportunidad para vernos nuevamente en algún momento. En otra conspiración. En otra conspiración. Mientras tanto, un gran abrazo, mi querido Un Jorge. abrazo también, amigo querido. ¿Ah? Hasta Muchas cualquier gracias. otro momento. Con Eso. ustedes, amigos, hasta la siguiente conversación. Chao.